¿Te imaginas una ciudad que te cuida? ¿Te imaginas una ciudad cariñosa contigo? Pues no siempre es así. Ciudad Amable, un podcast de Radio Inventada y su guía Perry Chaná. Hablaremos de distintas percepciones de ciudad según la diversidad de personas. Recuerden, para ser amables hay que conocernos. Este primer capítulo de la segunda temporada lo llamaremos El viaje de Diego. Diego, muy querido amigo, es una persona con ceguera adquirida, es decir, fue quedando ciego con el tiempo. Y en este capítulo aprenderemos y reflexionaremos de cómo es viajar y qué tan importante es un viaje para una persona cuando deja de ver. Cuando en una sociedad oculocentrista todo está en esa romantización de la vista, los demás sentidos pierden importancia o se transforman. La lluvia, el sol, el viento. Así que vamos a reflexionar cómo se transforman los viajes cuando pierdes la vista. Y esta es la parte que no me cree nadie. Sube el piloto y el copiloto, ambos ciegos. Que no cachaba, ¿no? De uniforme, con gorro. Uno con un perro, otro con bastón, pero ciego, ¿ah? La primera reacción de la gente, no, esto es una broma, no hay una cámara escondida, no puede ser, no, está tratando de bajarse. No, y la puerta cerrada. Y el avión puesto en la cabecera de la losa para despegar. Oiga, ya se pone color de hormiga la cosa. Y la gente pensó, no, esto es una falta de respeto, como no avisan, cómo está tanta la crisis, bla, 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 bla. Y miraban, y los ciegos incluso agarraron la puerta abierta. Y uno le hacía con el dedo, no sé, para partir, se le buscaba el dedo, y si partieron, no, una cosa, pero ciego, ciego, ¿ah? Oiga, pónganse en lugar del pasajero cuando ve que el avión agarra una velocidad increíble y no despegaba nunca y veía pasar el aeropuerto, los hangares, las casas y no despegaba y quedaban 10 metros de losa y toda la gente, ¡guau! Un tremendo grito y el avión despega. Y un ciego dice al otro, y el día que estos gallos no gritan los vamos a sacar la cresta, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante para mí viajar? El viaje representa algo a nivel simbólico muy profundo, algo que me cuesta explicarlo, que me cuesta entenderlo, llevarlo a palabras simplemente. Solamente lo hago. El viaje lo he hecho desde muy niño, pero ha tomado muchos matices a lo largo de los años, desde un simple viaje de verano con mi abuela, hasta viajar por querer conocer el mundo, como un último grito de esperanza, y finalmente también por los sueños que competen un poco también a mi vida profesional. Mi primer viaje comienza a los 10 años. Yo soy oriundo de Antofagasta, un lugar muy desértico, muy seco. Bueno, es uno de los desiertos más áridos del mundo. Por ende, ver una flor, ver un árbol, igual es realmente un gusto, es un placer adquirido. Por eso mismo, mi abuela decide un día a mí y a mis primos llevarnos al sur a conocer. De repente, de ver todo un paisaje desértico a ver un cerro lleno de árboles, fue sin lugar a dudas un choque potente en mi vida, ¿ya? Tuve la oportunidad de conocer una linda ciudad como Temuco, Nueva Imperial, Carahue, Puerto Saavedra. Y también conocí Valdivia, conocí el Jardín Botánico, Niebla. O sea, fue una experiencia tremenda. De hecho, siempre agradezco mucho a mi abuela porque me inculcó el amor que también existe en mí sobre la naturaleza. Siempre recuerdo con mucho cariño cuando ella me instó a hacer un herbolario en un cuaderno de como de 50 hojas, donde íbamos pegando cada flor y cada hoja que íbamos encontrando en el camino y que considerábamos que era ajena a nuestra memoria. Y ya entonces sacábamos una hoja, le preguntábamos a las personas qué árbol era, escribíamos el nombre abajo y la hoja la pegábamos con cola fría también para que se conservara un poco. Y lo hicimos así con muchos árboles, con muchas flores, entre araucarias, sauces llorones. Fue una experiencia súper linda, ¿ya? De hecho, hace unos años atrás, estaba con mi abuela sentado en la mesa, ya más de 20 años de ese viaje,
le hacía acuerdo un poco a mi abuela sobre sobre esa instancia de ese libro. Y le comentaba de que el amor a la naturaleza que tenía, yo creo que nace un poquito desde esa acción concreta. Y lo que me llevó también en un tiempo a hacer incluso un diplomado en bioética medioambiental, porque me encantaba y lo encontraba como algo que me hacía sentido, a pesar de que dentro de mi currículum no hacía tanto sentido, pero lo hice igual, pero por un tema de amor, un tema de cariño y de nostalgia. Le contaba eso a mi abuela y de repente ella viene, me dice: hijo, espérame aquí un rato. Subo al segundo piso con dificultad, llega y me tira en la mesa el libro. Después de 20 años yo no lo podía creer, decía: oye, esto es demasiado, me supera. Obviamente la nostalgia me inunda en ese momento y nada, empiezan a hacer muchas cosas también sentido, porque fue simplemente llegar a un punto de retorno. Fue bien bonito. Existe una diferencia importante entre la ceguera congénita y la adquirida, o sea, es decir, la de nacimiento y la que uno va adquiriendo con el tiempo. Cuando en el caso de Diego hablamos de ceguera adquirida, estamos haciendo alusión también a que para él los viajes son recuerdos. La imagen que se proyecta, que visualizas, también tiene que ver con lo que él vivió antes de perder la visión. Entonces, el recorrido histórico, el pasado de la memoria es muy importante para cualquier persona con ceguera adquirida, a diferencia de una persona que nace con esto y experiencia desde lo áptico, desde una experiencia más, digámosle, compleja, es más bien distinta a lo que acostumbramos. Teniendo 18 años, decido tomar mis cosas junto con un grupo de amigos e irnos a estudiar música a Santiago. Fue un cambio importante en la vida porque era dejar familia, dejar amigos, polola, dejar atrás una vida entera por el sueño de hacer algo que te apasiona, como que es el arte, pero por otra parte, el conocer nuevos parajes y conocer nuevos lugares. Una aventura, básicamente. Esto me lleva a la ciudad de Santiago. Yo de verdad estaba así impresionado. Viña del Mar, Valparaíso. Y yo dije así: wow, ¿qué es esto? Cabe señalar que en esos entonces yo todavía veía. Lo cual también significó una experiencia súper interesante ahora que lo recuerdo. ¿Qué es ser ciego? Signo de interrogación. Nuevo mensaje. Adjuntar. Herramienta. Dictado. Enviar. No. Enviar. Botón. Enviar. ¿Qué es ser ciego? Ser ciego puede entenderse desde varias dimensiones: médica, social, cultural y subjetiva. Aquí te explico algunas formas de abordarlo. 3 guiones. 3 signos de número. 1. Asterisco, asterisco, desde lo médico o funcional, asterisco, asterisco. Ser ciego implica asterisco, asterisco, una pérdida total o muy severa de la visión, asterisco, asterisco. Según la OMS, se considera asterisco, asterisco, ceguera total, asterisco, asterisco, cuando no hay percepción de luz. Y asterisco, asterisco, ceguera legal, asterisco, asterisco, cuando la agudeza visual es menor a 20 diagonal 200 en el mejor rojo con corrección, o cuando el campo visual es menor a 10 grados. Pero hay grados. Algunas personas pueden percibir luz, sombras o formas borrosas. 3 guiones. Pasó que empecé a tener algunos problemas a la visión. Yo pensaba que era un problema de lentes, de foco y todo ello. Y de repente empecé a perder más la vista y más la vista y más la vista. 2014 me fui a estudiar definitivo a Valparaíso. Y yo me sentía, no sé, en Alemania, pero se involucró mucho, se mezcló mucho la experiencia con la pérdida de visión. Y de repente, ¿cómo enfrento subir un cerro viendo poco y sin matarme en el intento? Fue una locura. De repente yo me hice ¿cómo se llama? La promesa de que era terminar mi carrera con bastón si fuese necesario. Pasó eso. Pero recorrí cada cerro, conocí cada espacio de esa ciudad. Siempre tengo en mi cabeza sonando algunos pasajes de la canción La danza de las libélulas de Manuel García. Con Santiago me recuerdo con La Gran Capital, también del mismo cantante. Pero Valparaíso particularmente fue una experiencia potente. De repente
la joya del Pacífico me iba persiguiendo por diferentes lados, estaba fuera de la ciudad y siempre se me presentaba como diría Carl Gustav Jung, como una causalidad, o sea, era como una sincronía, no sé. Era bien simpático. Una vez estaba tomándome una cerveza con un amigo en Antofagasta y le decía, es que no sé dónde irme a vivir, y de repente empieza a sonar la joya del Pacífico. Y yo así como, ay, qué mística esta situación, yo le decía a mi amigo. Y nos matábamos de la risa. Me decía, tenés que escuchar los mensajes de la vida. Yo le decía, bueno, aquí estamos, hagámonos parte de él. Cuando empecé a evitar la discapacidad con mayor profundidad, eso significó, bueno, mucha preocupación en mi entorno. Yo no quería devolver a Antofagasta porque sabía que me iban a encadenar. Y eso iba contra todos mis principios y todos mis valores de aventurero. Entonces dije, no, voy a terminar mi carrera como sea en este lugar. Seguí recorriendo Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Limache. No, era espectacular. Una vez me invitaron a carretear a la Quebrada Alvarado. Me acuerdo que yo, impresionadísimo, porque era la chilenidad y el campo en gloria y majestad. Yo estaba, pero emocionadísimo. De repente estar en Valparaíso y estar tomándome un navegado en la Quinta de los Núñez o en la Isla de la Fantasía mientras bailaba cueca con alguna porteña. Eran momentos sublimes. Pero la aventura se siguió presentando y me siguió enfrentando al mundo. Ahí entendí algo súper importante sobre la discapacidad y sobre la aventura y el viaje. La gente le tiene mucho miedo a la discapacidad porque desconoce de ella. De hecho, bueno, hace poco a mi hermana pequeña le diagnosticaron el mismo tema que yo a la vista. Ella me dio una lección de vida porque obviamente tenía temores por empezar a evitar la discapacidad. Sin embargo, ella me dijo, pero bueno, ya está. Has viajado, has estudiado, has hecho un montón de cosas, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y se lo tomó con una buena actitud. Entonces, de repente me percaté de que la gente, cuando veo a alguien en la calle que te trata así como de manera condescendiente o te infantiliza y todo ello, sentía de que funcionaba como una especie de efecto espejo. En verdad, la gente te trata como si se vieran reflejados en ti a ellos mismos. Y simplemente te tratan de la forma que ellos se tratarían si tuvieran discapacidad. Entonces, desde esa vereda empecé a ser un poquito más compasivo, por decir así, con ellos, porque la gente se asusta de la discapacidad porque no te ha golpeado la puerta de la casa, porque en realidad la desconocen, les da temor, les da miedo, les da ansiedad, les da pena, les da rabia. Porque la gente tiende a pensar de que pierde algo. Escúchame bien con lo que digo. Tiende a sentirse así porque siente que pierden algo. Entran en un duelo porque pierden algo. Pero en realidad, como dice Jorge Drexler, nada se muere, todo se transforma. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma. No me sé muy bien la entonada, pero esta es la canción que cita de Jorge Drexler, el Diego. Lo que nos invita a reflexionar Diego cuando cita a Jorge Drexler es con el tema de la compasión. Cómo nos tratamos unos a otros y cómo en el fondo vamos a recibir lo que damos. Y si estamos tratando a una persona con discapacidad de manera condescendiente, es un poco porque así quizás ellos les gustaría ser tratados cuando tengan discapacidad. Es el miedo que les da tener discapacidad. Y desde ahí uno puede entender lo difícil que es relacionarse con algo que te da miedo. Sin embargo, lo importante es ir más allá de esos prejuicios, porque eso es lo que son, prejuicios, y tratar de, no tomar del brazo en el metro sin avisar,
no gritarle a una persona como si se fuese a matar y confiar en que tiene ciertas habilidades que lo han llevado ahí y que por algo está ahí. Seguí viajando. Obviamente en el camino mi vista se fue empeorando ya al torno del año 2015. Ya dije, estaba dejando de ver yo. Actualmente veo sombra y luz y estaba así desde esa época. Y me di cuenta de que mi vida simplemente se transformó. O sea, yo tuve mucho tiempo con mucho rechazo al bastón. Después, sin el afán de humanizar el bastón, pero me di cuenta de que era una tremenda herramienta y era lo más semejante a un buen amigo. Me han pasado un montón de aventuras después, estando ciego. Dije, bueno, antes de perder mi vista, me gustaría conocer mejor el sur. Un verano donde solamente tenía 5.000 pesos en mi bolsillo y con muchas ganas y mucho entusiasmo, decidí con un amigo irnos a mochilear al sur. O sea, nos fuimos de viaje. Todo empezó como una broma. Oye, si nos vamos a mochilear, ya, pero tengo 5 lucas. No importa, démosle. Al día siguiente mi amigo afuera de la casa, esperándome con su mochila. ¿Ya estoy listo? Y yo pensé que esto era una broma. Ya, vamos, démosle. Pesqué yo toco violín, entonces toco viola y toco violín. Y pesqué en ese entonces un violín y mi amigo pescó una guitarra. Y nos fuimos para Chiloé, una locura. De repente está cruzando el transbordador. Yo decía, pero ¿qué hago acá? ¿Cómo me gano la vida? Y me iba tocando por los restaurantes. Bueno, desde hace un tiempo, por el tema mismo de haber perdido la vista, se me fueron cerrando varias oportunidades. Entonces, y como ya tenía el hábito también de tocar en la calle, dije, ya, bueno, a seguir tocando en la calle. Me iba a tocar en el metro, recorrí un montón de lugares igual a través del metro. Es otra historia. Pero la cosa es de que tenía el hábito y me fui con mi amigo simplemente a tocar a la calle y bueno, aquí estamos y nos empezamos a hacer las lucas, como dicen. No estaban comiendo los piojos. No voy a negar, no está yendo pésimo. Que la gente en Chile no tiene mucho hábito como de la música callejera. Sin embargo, igual salimos adelante. Me acuerdo de que teníamos como 10.000 pesos, teníamos que tomar un bus desde Ancud hasta Castro. De repente le decimos al caballero del bus, oiga, ¿nos puede llevar por tanto? Ya, pero los dejo a mitad de camino. Eso lo pensamos que era una broma. Literal, los dejo a mitad de camino. Pero lo agradecí tanto. Porque de repente me encontré con un lago, con casas con palafito, con un clima súper templado, el viento pegándote en la cara. No, sí, fue una experiencia espectacular. Y me fui caminando con mi amigo, con instrumentos, con mochila encima. Fuimos caminando hasta Castro, no teníamos ni uno, se puso a llover, no teníamos dónde ir a tocar. De repente dije, a ver, vamos a ver si tengo un milagro en la tarjeta. Y tenía 100 lucas. Y nos fuimos, arrendamos un hostal, fuimos a tomar una cerveza y al día siguiente nos fuimos a comer un pescado ahumado. ¡Ay, qué linda la experiencia! Siempre me acuerdo mucho, me encanta el sur. Es común hoy en día ver a una persona ciega en el metro o dos cantando, tocando guitarra o algún instrumento mientras hacen su arte, sea bueno o sea malo. Solicitan una propina, algunos dirán limosna, otro sueldo informal. Y cuando se da esa moneda, al tener discapacidad visual o una discapacidad, tienes un aplauso asegurado, ¿no? Como compasivo, de pena. Lo cual ojalá no fuese así, pero sigue siendo. Quería reflexionar en este entremedio de esta historia con respecto a los ejercicios de sensibilización que se hacen. Cuando una persona va y te venda los ojos para que tú trates de simular lo que es estar ciego, que es un ejercicio de simulación muy común, es algo bueno en el sentido de que te sensibilizas y tratas de empatizar con el tema, pero es algo malo en el sentido que en realidad nunca vas a saber lo que es vivir toda tu vida con esa discapacidad. Y no lo digo como algo terrible, sino como algo simplemente muy distinto a la impresión que puedes tener por estar 1 hora, 2 horas con los ojos vendados versus toda una vida y saber que el día de mañana te vas a levantar así. Entonces, cuando
le des una moneda a una persona ciega tocando, reflexiona y piensa si te gustó y quieres darle esa moneda realmente. Mientras la discriminación hacía de su ¿cómo se llama? De su andanza. Siempre fui viendo todo como más que algo que se perdía, como era una oportunidad de transformar, era una oportunidad de... Siempre vi a todo como una oportunidad. Dije, ya bueno, está bien. Ya no puedo trabajar en orquestas porque no me quieren dejar trabajar ahí. Bueno, ¿qué hago? Voy a la calle. O toco de músico de sesión. O hago esto y hago esto otro. Y de repente, tomando esas decisiones, me di cuenta de que me sentía más libre. Ya no estaba tan encerrado al terno y la corbata de que estaba acostumbrado cuando tocaba en orquesta música clásica. Que obviamente me encanta, también era una linda experiencia. Pero me regaló otra experiencia que estaba más en sintonía conmigo, que en ese entonces era viajar. Y eso me llevó a diferentes lugares, ir a festivales. Con Cuarteto Cuerda fuimos a tocar a diferentes festivales en Serena, en Concepción, etcétera, etcétera. Y después me dio la locura por empezar a meterme en cursos. Entonces de repente me fui con un grupo de amigos, nos fuimos a hacer un curso de música de cámara a Valdivia y fue mi reencuentro con Valdivia. Fuimos al festival de Mancera, o sea, el campamento Mancera que se hacía allá. No, era una experiencia espectacular. De repente estar en una barcaza con un tipo tocando una trompeta en la punta de la barcaza, porque era un campamento de música. Camino a Mancera. No, yo decía, qué espectacular esto. No me lo puedo creer, no sé cómo estoy viviendo toda esta experiencia. De repente estar en una fiesta costumbrista y al otro momento estar tocando con una orquesta y de repente estar tocando con la orquesta de Washington DC, la isla de Mancera, y que se pongan a llover y todo arrancando como loco para cuidar los instrumentos porque son carísimos. Después de toda esta experiencia como músico, fui a tocar a diferentes lados. De repente estaba en Valdivia, de repente estaba en Serena y de repente estaba en Iquique. En Serena estaba, o sea, en Valdivia estaba tocando con músicos gringos, de repente en Serena estaba tocando música del periodo colonial latinoamericano del siglo XVI con un maestro argentino y de repente me iba a Iquique y estaba tocando con, no sé, el concertino de la Sinfónica de Chile y con un montón de músicos jóvenes igual que yo. Yo decía, qué espectacular. Estar viajando por todo Chile, qué locura. Cuando esto empieza a ponerse más interesante y más entretenido, aún. Bueno, después de la reflexión de que tocando en la calle veía muchos músicos que los castigaba el sistema por estar haciendo arte, se morían de cáncer, de diabetes, etcétera, etcétera, porque no tenían seguro social. ¿Ya? O sea, me hizo mucho sentido de que en realidad mi camino no estaba tanto por el área de ser músico solamente, era el cero del hacer. Yo quería estar más en la vereda del hacer. Y me empecé a meter en la gestión cultural. Y de la gestión cultural me di cuenta que también tenía un pequeño talento ahí, por decir así. Me sentí que estaba como creando mi realidad constantemente. De repente se me ocurrió la idea, ¿y por qué no hacemos un concierto en Punta Arenas? Y de repente ya había visto un concierto de los Jaivas que estaban tocando en el Valle de la Luna y dije, pero yo, ¿por qué no puedo hacer eso versión ciego? Porque mi cuestión y me fui a Punta Arenas y terminé armando por un proyecto estatal, armamos un concierto en la explanada de la Cueva del Milodón en Magallanes con un ensamble de músicos con y sin discapacidad. Yo dije, wow, qué potente esto. De repente estar, no sé, viajando, haciendo un festival en Concepción, después en Antofagasta, después haciendo un concierto aquí en el Centro Cultural España, estar haciendo diferentes intervenciones, era una vida súper movida. De repente en Punta Arenas fui 2 veces, me encontré con los vientos a 90 km/h que me botaron por la avenida Bunley y de repente estás ¿cómo se llama? En invierno conociendo la nieve. Y obviamente con cuidado en las calles para no caerme producto a la escarcha. O estar en Arica haciendo un tremendo mega festival. Tengo que hacer un montón de locura para poder hacer accesible ese festival. Y darle... Y fue un gustito porque era mezclar mis 3 pasiones. Las artes, el medio ambiente y la aventura. ¿Ya? Y el deporte. Yo también soy deportista. Y era un tremendo festival.
Pero antes de hacer ese festival me fui a hacer una pequeña incursión por Arica. No era llegar y hacer un festival en un lugar que no conocías, había que ir a hacer redes, contactos y había que conocer el lugar. Y eso me tocó conocer y entender que la discapacidad y la accesibilidad varían de acuerdo a los territorios, de acuerdo a la demografía, de acuerdo a aspectos antropológicos, filosóficos, culturales, etcétera, etcétera, sociológicos. O sea, las logías como psicología, filosofía, sociología, etcétera. Bueno, a diferencia de Santiago, donde vivimos una sociedad quizá un pelito más individualista, producto del estilo de vida que se vive acá, que es un poco más acelerado. En el sur, por ejemplo, en la Patagonia, tú te encuentras con un estilo de vida en que la discapacidad se relaciona muy distinta con la sociedad. Quizás prácticas que nosotros podríamos encontrar asistencialistas, allá son súper necesarias. Están normalizadas, pero no es porque ellos no se sientan dentro de un enfoque de derechos, no. Es simplemente porque el clima y las condiciones extremas, por ejemplo, de la Patagonia, te obligan a tomar ciertas medidas, apoyarte de las personas, hacer grupos de personas o venir y estar, no sé, moviéndote por una soga en medio de la calle. Versus, por ejemplo, estar en Arica, donde hay una cultura mucho más colectivista. Me tocó ir, no sé, a Socoroma o a San Miguel de Zapa y de repente te encuentras con que estaban bailando trote nortino, guayno, como le quieran llamar, con una tarqueada en medio y todo el pueblo moviéndose, y ahí yo quería puro bailar y fue como, ¿quieres bailar? Listo, vamos. Y la gente no se hizo ni un atado porque vas de las manos constantemente y de repente estás bailando al lado con una señora de 60 años con su aguayo, que es como donde echan su guaguita, y sus faldones. O sea, una cuestión impresionante, hermoso. Es súper importante a veces como gestor cultural uno tiene que conocer los territorios, tiene que conocer los espacios. Y así es como también voy un poco sintetizando todo esto. Creo que la vida me llevó también un poco a sintetizar mis experiencias, mi aventura, con lo que amo, con lo que me apasiona y también con mi sentido social frente a las cosas. Súper importante conocer y entender los territorios para que nosotros finalmente podamos entender cómo podemos hacer un proyecto cultural sin el afán tampoco de llegar como poco menos que colonizador al sector. Esto es la inclusión y así se tiene que hacer. No, eso no es así. El viajar implica recorrer distintos territorios y las soluciones de accesibilidad deberían diferenciarse según el territorio. Sin embargo, la normativa chilena depende de otros países, quizás con normativas estatales donde se van diferenciando, ¿no? Pero en el caso de Chile, la normativa no se diferencia, es la misma a lo largo de todo el país. Y esto involucra que las soluciones son las mismas y deja al criterio de cada lugar, regido probablemente por los accidentes, qué soluciones se pueden dar. Por ejemplo, en Punta Arenas uno puede encontrar barandas en la calle porque hay mucho viento. Quizás las soluciones del piso antideslizante también van cambiando. Y así, ¿no? No es lo mismo hacer accesibilidad en un pueblito rural o en una gran ciudad. No son lo mismo los recursos ni las condiciones. Entonces, la normativa debiese también acompañar esto, y no solo la normativa, sino que las soluciones prácticas reales que se van dando. Y esa es la reflexión que quiero darles con respecto también a este fragmento, de cómo ir cambiando, ir viajando, te hace enfrentarte también a muchas soluciones humanas que el mismo Diego ha tenido que ir aplicando, la mayoría humanas, ¿no? Como pidiendo ayuda o él mismo con sus capacidades. Conocer los límites, y esto es lo que quiero que quede claro, conocer los límites no implica que tú te limites. Conocer los límites nos ayuda a ver qué tenemos a disposición para poder seguir creciendo y seguir consiguiendo nuestros sueños. Este capítulo fue grabado gracias al Centro Cultural España, creado, narrado y escrito por mí, Ciudad Amable, Perry Chaná. Lo pueden buscar en redes sociales como Ciudad Amable, ciudad-amable, y con el apoyo en investigación de Mari Montes de Oca, desde México. Muchas gracias, Mari.
Cita de audio, Álvaro Salas. Humor, Festival de Viña, año 2000. YouTube. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.